Entonces, el día de hoy, muchachos, vamos a ver de nuevo la formulación de cuál es la expresión de trabajo, únicamente que para un caso ya más general. Si ustedes se fijan, nosotros en todo esto, en todo momento trabajamos con fuerzas que son constantes y usualmente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando formulamos el teorema trabajo-energía, asumimos que el movimiento es rectilíneo, ¿verdad? O sea, que en una sola dirección se está desplazando el objeto. Entonces, en este caso, nosotros nos podemos preguntar, pues, ¿qué sucede o qué pasa? O sea, hemos visto el caso especial de fuerza constante y de movimiento rectilíneo, ¿verdad? Entonces, la sección 6.3, no recuerdo el nombre ahorita, ¿verdad? Pero en general lo que, no, lo que estudiamos es qué sucede si F, o bueno, si las fuerzas en general es variable. ¿Qué sucede si el desplazamiento, ¿verdad? Voy a llamarlo como tal, desplazamiento, delta R. A pesar de que utilizamos S en esta sección, ¿verdad? Pero en general del desplazamiento, ¿verdad? Eh, no es rectilíneo. Entonces a esto nos referimos cómo vamos a, sobre estas dos cosas, cómo vamos a escribir nosotros nuestra expresión de trabajo. La pregunta de si es válida todavía nuestro teorema trabajo-energía, a pesar de que estamos en un caso en el cual la fuerza ya no es constante. Esas son las cosas que nos vamos a responder el día de hoy. Y fíjense que no me voy a tardar tanto en esto, ¿verdad? Porque la verdad es que es muy sencillo, ¿verdad? Es tranquilo lo que vamos a ver. Simplemente es pasar de algo que nosotros teníamos en casos particulares, llegar al caso general, ¿verdad? Entonces, aquí estamos asumiendo, asumamos entonces que tenemos una fuerza que varía dependiendo de la posición en la que yo le estoy aplicando. Eh, un caso muy común va a ser el caso de un resorte, ¿verdad? Ese es el caso pues, que en todo libro van a dar. ¿Qué pasa con un resorte? Si ustedes han intentado, ¿verdad? Un resorte que no sea tan duro y tampoco un resorte que sea demasiado suave, si lo intentan estirar, en general ustedes van a sentir que en cuanto más lo van estirando, más fuerza tienen que aplicarle, ¿verdad? O sea, si yo quiero estirar bastante ese resorte, voy a tener que aplicar una fuerza mucho mayor que si yo solo lo quiero estirar una pequeña porción. Por lo tanto, esa fuerza del resorte es variable y depende del desplazamiento que le estoy aplicando yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Entonces, asumamos una fuerza cualquiera, ¿verdad? Entonces, el libro utiliza una curva que técnicamente es para que sea fácilmente detectar lo que vamos a hacer. Entonces, digamos que esa fuerza neta o esa fuerza en general es F de X, ¿verdad? Y que aquí tenemos X y que esa fuerza va a variar con respecto a la posición de una forma algo así, digamos. Entonces la fuerza no es constante, ¿verdad? No tiene un valor constante, sino que en cuanto más alto es X, más alto es la fuerza. Y la pregunta es, ¿cómo calculamos en este caso? Nosotros ya no puedo hacer yo directamente F.S, ¿cierto? O en este caso, pues voy a ponerle desplazamiento delta X. Ya no puedo hacer este producto punto, porque esta ya no es constante. Entonces no va a ser lo mismo el trabajo realizado en esta porción que el trabajo realizado en esta porción, ¿cierto? Porque la fuerza va variando, la magnitud de esa fuerza va variando. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el libro? El libro sugiere algo que ustedes ya han visto y es lo siguiente, muchachos. Bueno, entonces vamos a asumiendo de que esta posición de acá
es mi x1, un x inicial, y esta posición de acá es un x2, un x final. Entonces el desplazamiento total es x2 menos x1. Pero en vez de utilizar el desplazamiento total, vamos a partir esto de la siguiente forma. Entonces se asume que aquí hay un delta xa, después hay un delta xb, y se parte en varios pedazos, ¿verdad? Este desplazamiento. ¿Y qué es lo que hace? Que se hace una aproximación, ¿verdad? Decimos que para este desplazamiento la fuerza es aproximadamente un valor, digamos, FA. Un valor constante. Se fijan que es constante acá, ¿verdad? Y luego para este otro desplazamiento, más o menos por acá, que la fuerza es un valor constante FB. Y para este otro rectángulo, ¿verdad? FC. Para este otro rectángulo, ¿verdad? FD. Y otro rectángulo, ¿verdad? Digamos por acá, FE. Entonces, si se fijan, es una... Al final, recuerden que esto sería una aproximación, ¿verdad? Lo que estaríamos haciendo. Ok, el trabajo para esa fuerza, vamos a decir, es igual a ¿qué? A la fuerza que es constante, o sea, el valor F, A, digamos, el trabajo A va a ser FA por el desplazamiento, ¿verdad? En este caso en la misma dirección, ¿verdad? Entonces simplemente F por delta XA. Y el trabajo B sería igual a FB por delta XB. ¿Cierto? Esa es la definición de trabajo. Magnitud de fuerza, magnitud del desplazamiento. Entonces hacemos eso para cada uno de ellos. Pero fíjense bien, ¿qué es eso que nosotros estamos agarrando? FA es la magnitud de la fuerza, o sea, es esta altura de acá, ¿cierto? Esta altura de acá es FA. Y delta XA es esto de acá. Entonces técnicamente este trabajo en una gráfica, o en general el trabajo en una gráfica de fuerza versus posición, es el área bajo la curva. Entonces ese trabajo técnicamente es esta área de ese rectángulo que yo puse acá. Y este trabajo es esta área de este rectángulo. Y es cada una de estas son las áreas de estos rectángulos, ¿cierto? Entonces vamos teniendo una aproximación. Esto creo que en cálculo ustedes se los enseñan, ¿verdad? Creo que este se llama el método de los rectángulos en general. Si no se los enseñan en cálculo, se los enseñan en análisis numérico, entonces, o lo vuelven a utilizar en análisis numérico. Entonces, si se fijan, es una aproximación, ¿verdad? Porque estoy aproximando yo el área debajo de esta curva a el área de estos rectángulos. Y hay pedacitos que no... Hay pedacitos que no están siendo llenados, ¿verdad? Como estos que voy a pintar acá. Pero también hay pedazos que están siendo pintados de más, como esto que yo tengo acá. Entonces es un método de aproximación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Si yo hago que estos desplazamientos, o sea, bueno, antes de hacer esa pregunta, si yo quiero el trabajo total, sería el área debajo de toda esta curva, ¿verdad? Entonces, aquí digamos que hay un WE. Solo déjenme verificar. Yo, en efecto, sí estoy grabando, ¿verdad? El trabajo total, ¿verdad? El trabajo desde X1 a X2 va a ser entonces la suma de todos esos trabajos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, digamos que le voy a llamar así, ¿verdad? Que ese trabajo va a ser la sumatoria de los trabajos individuales, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Claro, esta es una aproximación, pero la aproximación no va a ser muy buena. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Hacer estos delta X muy pequeños de tal forma de que estos espacios se minimizan, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esos delta X muy pequeños, estoy hablando yo que ya no estoy hablando de un delta X, sino que estoy hablando de un d de X. Y si yo me voy a la definición, entonces, o viendo esto de acá, ¿verdad? Entonces, el trabajo total, muchachos, y ustedes ya se lo pueden esperar, ¿verdad? De simplemente con la explicación que yo di de las áreas, ¿verdad? Entonces, para una fuerza variable, muchachos, el trabajo
Yo lo puedo describir como, ok, como son infinitesimales esos desplazamientos, entonces esta sumatoria ya no es una sumatoria como tal, sino que se convierte, ustedes ya de cálculo deberían de saberlo, en una integral. ¿Y la integral de quién? De los trabajos individuales. ¿Y quiénes son los trabajos individuales? Pues el valor que tiene la fuerza en ese delta, ¿verdad? El valor de la fuerza F, vamos a llamarle F de X porque ahorita todavía estoy en una dirección, multiplicado por quién? Multiplicando el delta X, que en este caso es un D de X. ¿Y desde dónde hasta dónde voy a hacer esa suma o esa integral, verdad? Bueno, desde el X inicial hasta el X final, ¿verdad? Y esta, muchachos, es la definición del trabajo cuando dos fuerzas son en la misma dirección técnicamente, pero la fuerza es variable, ¿ok? Yo lo defino con esta integral, ¿verdad? Cuando la fuerza es variable, trabajo de fuerza variable, ¿verdad? Que tengan en mente, en este caso estoy asumiendo de que la fuerza, ¿verdad? Y el desplazamiento van en la misma dirección. Pero si no, ustedes siempre recuerden que la componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento es la que nosotros vamos a introducir acá, ¿verdad? Entonces, si la fuerza fuera en un ángulo, ¿verdad? Yo solo tomo pues la componente que es paralela, ¿verdad? Eh, ¿Hay alguna pregunta con esto, muchachos? Fíjense bien que esto recupera el valor, o sea, el resultado que nosotros ya teníamos en el caso de que tengamos una fuerza que es, no sé qué está pasando, entonces, que es constante, ¿verdad? Si mi fuerza es constante y yo empiezo desde x sub 0 hasta xf, entonces yo sé que cuando el trabajo es la fuerza es constante, el trabajo simple y la fuerza va en la misma dirección, sería la fuerza por el desplazamiento, que en este caso sería el x final menos x inicial, ¿cierto? Pero, basados en la definición de esto, ¿verdad? El trabajo sería la integral desde x inicial a x final de quién, de la fuerza por el desplazamiento. Pero estoy asumiendo que la fuerza es constante, ¿verdad? Entonces la fuerza puede salir de la integral y me queda integral de x0 a xf de dx, o en otras palabras, f por xf menos x inicial, ¿verdad? Entonces recupero yo, con esta definición más general, recupero la definición particular que nosotros habíamos descrito anteriormente. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta es, ya vimos cuál es la expresión del trabajo para la expresión del trabajo cuando nosotros tenemos una fuerza variable. Ahora la pregunta es, ¿podremos nosotros, muchachos, llegar siempre, o sea, será válido el teorema trabajo-energía cinética cuando la fuerza es variable? ¿Será válido? Ok, entonces en el en el teorema trabajo energía cinética, nosotros como lo definimos, pues va a ser de la misma forma, ¿verdad? Yo vengo y voy a definir, la fuerza es variable, entonces yo sé que esto sería un f de x por un d de x, ¿verdad? Que va desde x inicial hasta un x final. O puedo decir que va desde, en general, desde un x1 hasta un x2, ¿verdad? Cualquiera de dos posiciones, ¿verdad? Entonces la fuerza, en general, yo siempre la puedo escribir como la masa por la aceleración en x, solo que como la fuerza y la masa ambas son variables, yo ya no puedo utilizar aquella ecuación de cinemática que usé la vez pasada, y tampoco pueden salir directamente del integral porque como son variables, yo estoy asumiendo que estas dependen de la posición x. Entonces tengo que hacer un cambio de variable. ¿Y cuál es este cambio de variable o esta sustitución? Bueno, la aceleración yo sé que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero
como esta es variable con respecto, o sea, esta no es constante, este valor no me va a dar constante y yo sé que va a depender de x, yo puedo utilizar una regla de la cadena sencilla, ¿verdad? De b de x por dx de t. Y esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente usé la regla de la cadena para dividir esta derivada, ¿verdad? Y resulta que yo acá obtuve un resultado que ya conozco. No sé por qué hoy está algo quisquilloso el OneNote, ¿verdad? No me quiere dejar que seleccione lo que yo quiero fácilmente. Entonces, esta expresión ya la conocemos, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, muchachos? Ninguno. ¿Qué se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. La velocidad, ¿verdad? Entonces, esta es pues la velocidad y esto me queda como v por dv de x. Y si yo sustituyo esa aceleración en la expresión que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Sustituyendo esto acá, entonces esta integral me va a cambiar. Tendría integral yo de x1 a xf de la masa por la velocidad por dv entre dx por dx. Esto a un matemático usualmente no le gustaría, ¿verdad? Pero nosotros aquí no nos vamos a interesar mucho en ese tipo de detalles. Vamos a decir que este y este se cancelan, ¿verdad? Entonces, técnicamente, esa integral ya no es de la posición, ¿cierto? Sino que esta integral ahora se volvió una integral de la velocidad. Entonces, la masa puede salir de la integral porque es constante, ¿cierto? Y como ahora es estoy integrando con respecto a velocidades de una v1 hasta una v2. ¿De quién? De v, ¿verdad? Con respecto a v. Entonces, esto me queda como la masa por la velocidad al cuadrado entre 2 de v1 a v2. Y esto no es nada más y nada menos que lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, ¿verdad? Si se fijan, entonces siempre es válido el teorema trabajo y energía, ¿verdad? Porque yo lo deduje a partir no del hecho de que yo dije, bueno, la aceleración es constante, entonces vale tanto. Yo lo deduje a partir simplemente de la definición general de velocidad, ¿verdad? La velocidad de la aceleración, perdón. La aceleración siempre va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Sea variable, sea constante, no importa cómo va a ser la aceleración, pero siempre la voy a definir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vine yo de algo más general y llegué al mismo resultado, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí, siempre es válido el teorema trabajo-energía cuando nosotros estamos hablando de esto. Hablando de algo que mencioné, ¿verdad? Pero no lo puse acá, va a ser importante porque en algunos ejercicios se va a necesitar. Es que yo les mencioné anteriormente, lo voy a poner por acá, que un tipo de esas fuerzas que son variables con respecto a la posición es la fuerza de un resorte. Y la fuerza de un resorte se puede definir como K por X, ¿verdad? K siendo una constante que le llamamos constante de resorte. Y X que tanto estoy estirando yo el resorte, ¿verdad? Esto se llama, a esta expresión se le llama ley de Hooke. Entonces cada vez que ustedes ocupen la fuerza de un resorte ya deben de saber que es K, que tiene magnitud K por X, ¿verdad? Y en general la dirección de la fuerza del resorte siempre va a ir de tal forma de que si yo lo estoy estirando,
el resorte se va a intentar comprimir, ¿verdad? El resorte siempre quiere volver a su estado de equilibrio, muchachos. Entonces, son algunas cosas que para algunos ejercicios va a ser necesario que se utilice. Y ustedes pueden ir y simplemente introducir entonces esta expresión de acá, ¿verdad? En la definición que nosotros dimos eh, de trabajo y ver cuál sería el trabajo que hace un resorte o el trabajo que hace uno cuando estira un resorte, ¿verdad? Simplemente es una integral sencilla, ¿verdad? De k por x acá, ¿verdad? Y k es una constante. El único caso que nos queda de los que hemos mencionado, ¿verdad? Es el caso en el cual, bueno, imaginémonos que ahora la trayectoria no es recta, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues imaginémonos algo que tiene una trayectoria de tal forma, punto inicial, punto final, y la trayectoria es algo así. Entonces, si hay una fuerza, ¿verdad?, que se está aplicando durante esa trayectoria, digamos, en esta dirección, en este punto específico, en esa dirección iba la fuerza, ¿cómo calculo yo el trabajo? No me voy a meter mucho a rollo con esto. Yo creo que ustedes deberían de verlo en cálculo. Bueno, cuando yo estoy haciendo una integral sobre una línea en cálculo 2, ¿verdad? ¿Ven integrales de línea en cálculo 2? ¿O no se miran? Yo creo que sí, ¿verdad? Se miran integrales de volumen, integrales de área e integrales de línea, ¿cierto? Entonces, asumiendo que sí lo miran, ¿verdad? Entonces la única diferencia es que aquí ya no es un dx únicamente, ¿verdad? Sino que va a ser un diferencial de línea. Y ese diferencial de línea va a ser una cantidad que es tangencial a la trayectoria. Y le vamos a llamar de forma general dl. ¿Cómo va a ser dl, muchachos? Uno lo tiene que calcular, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos en una trayectoria circular, uno ya debería de saber que el diferencial de línea, son cosas que, como les digo, ya se deben de saber. Este es un diferencial de línea. Asumiendo de que los cambios son, le llamo teta, la variable angular, este diferencial de línea es r, que es el radio del círculo, de teta, ¿verdad? Si yo estoy en coordenadas esféricas y estoy estudiando la trayectoria a lo largo de una esfera en esta forma, este sería otro diferencial de línea. Este no lo recuerdo, sinceramente. Pero son valores que ya están dados, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden calcular? Sí, ¿verdad? Si a mí me dan pues la expresión de cómo es la trayectoria, yo simplemente encuentro el diferencial total ahí para encontrar cuál es el diferencial de línea, ¿verdad? Y de esa forma nosotros podemos definir pues una forma más general de la expresión que ya teníamos, que el trabajo es la integral desde que ya no voy a decir x1 y x2, sino que un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? P1, P2. ¿De quién? De la fuerza, que recordemos la fuerza es un vector, punto, el diferencial de línea, que es otro vector, tiene carácter vectorial. Por ejemplo, este es dl r de teta en dirección teta, ¿verdad? Entonces, al final tendrían que aplicar esta misma expresión, es una integral de línea. Y como les digo, lo único que ocuparíamos saber es definir cuál es ese diferencial de línea dependiendo de cuál es la trayectoria que nosotros estamos estudiando. Eso es todo con respecto a la teoría de la sección 6.3. Nos falta un tema de teoría que se llama potencia, pero el día de hoy vamos a empezar ya, falta media hora, vamos a empezar con lo que son ejercicios. Y de los ejercicios, el primero que vamos a hacer es el número 7.
El ejercicio número 7, ¿verdad? Este ejercicio dice, dos bloques están unidos por una cuerda muy ligera. Que pasa por una polea sin masa y sin fricción. De la figura 6.7. Al viajar a rapidez constante, ojo, rapidez constante, el bloque de 20 newtons se mueve 75 centímetros a la derecha. Y el bloque de 12 newtons se mueve 75 centímetros hacia abajo. Durante ese proceso, ¿cuánto trabajo efectúan? Lo que nos piden es trabajo, ¿verdad? A. Sobre el bloque de 12 newtons, ¿verdad? Entonces, el trabajo sobre este bloque, ¿cuál es el trabajo de la gravedad? ¿Cuál es el trabajo de la tensión? Y B, ¿cuánto trabajo efectúan sobre el bloque de 20 newtons, la gravedad y la tensión de la cuerda? Por tercero, la fricción. Por cuarto, la fuerza normal, ¿verdad? O sea, me están preguntando individualmente cuál es el trabajo que está actuando, que se esté efectuando por cada una de las fuerzas que actúa en cada uno de los cuerpos. Y C, obtenga el trabajo total efectuado sobre cada bloque. Trabajo total sobre cada bloque. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? No voy a hacer los diagramas de cuerpo libre por los momentos, ¿verdad? Aunque, bueno, mejor lo voy a hacer, ¿verdad? Porque vamos a ocupar un poquito uno de esos, ¿verdad? Solución. ¿Qué es lo que me piden, verdad? Inciso A. Trabajo. Voy a poner sobre 12.0 newtons. El trabajo de la gravedad y el trabajo de la tensión. Inciso B. Sobre el de 20 newtons. Trabajo de la gravedad, trabajo de la tensión, trabajo de la fricción, trabajo de la normal. Inciso C, trabajo total por bloque. Entonces, primero que todo, pues, aunque sea trivial, lo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a ver cuánto vale cada una de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque de 12, ¿verdad? Pues el sistema se está moviendo hacia abajo, pero a mí me dicen, ok, la rapidez es constante. Cuando me dicen rapidez constante, yo sé que a pesar de que el sistema se está moviendo en esta dirección, el sistema tiene aceleración cero, porque es rapidez constante. Pero yo sé que se mueve hacia abajo el sistema. Siempre voy a poner positivo abajo, negativo arriba. ¿Cuáles son las dos fuerzas sobre este bloque? Pues hacia abajo iría el peso, la fuerza del peso del bloque. A este bloque le voy a llamar 2 por cuestiones de 2 y 1, ¿verdad? Por cuestiones de nomenclatura. Y hacia arriba iría la tensión. La tensión solo le voy a llamar T porque la misma tensión va a darse a ambos lados de la cuerda, ¿verdad? Entonces, de aquí yo sé que la tensión es igual al peso del bloque 2. O sea que la tensión es igual a ¿cuánto, muchachos? Bueno, el bloque 2 tiene 12 newtons de peso. Entonces, la tensión también va a ser de 12 newtons de peso. ¿Y de dónde saqué esto yo? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿verdad? No lo puse, pero al final lo que hice fue peso 2 menos T es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la aceleración del sistema es igual a 0. ¿Por qué? Porque la rapidez es constante. ¿Se fijan cómo nosotros sabemos que saber interpretar todas las cosas que nos están dando, ¿verdad? Cada una de las palabras que nos están dando. Ahora vamos a hacer lo mismo para el bloque. Para el bloque de 20 newtons. Entonces, para el bloque de 20 newtons, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Bueno, el bloque de 20 newtons tiene su propio peso. Está sobre una superficie, o sea que va a haber una normal, N. Hacia la derecha lo está jalando la cuerda, entonces va a haber una tensión T. Aunque el ejercicio ya me la canta cuando a mí me pide fricción,
uno debería de saber o debería de intuir que tiene que haber fricción en este sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema se está moviendo a rapidez constante, eso significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Pero en X, si yo asumo que solo hay una tensión, es imposible que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Entonces tiene que haber una fuerza que es opuesta a la tensión. Y en este caso, ¿cuál es esa fuerza? Pues sería la fuerza de fricción que se da entre la caja y la mesa. El ejercicio me la canta, pero independientemente de eso, si a mí me dicen rapidez constante y yo solo miro la tensión, entonces este sistema tiene fricción. Uno debería de saber intuirlo, ¿verdad? Entonces hay una fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son las fuerzas? Aplico las leyes de Newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Esto significa que la tensión menos la fuerza de fricción es igual a cero. O que la tensión tiene la misma magnitud que la fuerza de fricción. O sea que la fuerza de fricción también tiene una magnitud, escuchen bien, magnitud de 12 newtons, ¿verdad? O sea, va a ser la misma magnitud. Recuerden, estas son magnitudes, ¿verdad? No estoy tomando en cuenta cuál es la dirección que llevan. Simplemente estoy diciendo que la fuerza de fricción tiene una magnitud de 12 newtons. Y hago sumatoria de fuerzas en Y. Esa también tendría que ser igual a 0. Entonces yo sé que la normal menos el peso 1 es igual a 0. Entonces la magnitud de la normal es igual al peso 1. O sea que la magnitud de la normal es 20 newtons. Y ahí fácilmente, sencillo, encontré yo cuál es la magnitud de cada una de las fuerzas que hay en este sistema, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago yo con esas magnitudes? ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Y por qué calculo cada una de esas magnitudes, profesor? Porque a mí lo que me están pidiendo en el inciso A y en el inciso B son trabajos. Y recordemos que el trabajo se escribe como la fuerza por el desplazamiento S por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Por lo tanto, yo ocupo la magnitud de esta fuerza. Magnitud, ¿verdad? Yo ocupo esas magnitudes de cada una de esas fuerzas que me dijeron. Entonces, en el inciso A me dicen a mí, sobre el bloque de 12 newtons, ¿cuál es el trabajo de la gravedad, de la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es el peso, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad va a ser el peso del objeto por el desplazamiento. ¿Cuánto es de desplazamiento? Me dice el ejercicio que es 75 centímetros, ¿verdad? Voy a dejarlo como S, ¿verdad? Y por el coseno. ¿De qué ángulo, muchachos? Bueno, en este lo voy a decir para la primera, pero después no lo voy a estar copiando, ¿verdad? El desplazamiento, ¿en qué dirección es? En este caso, hacia abajo, ¿verdad? Y el peso 2, ¿en qué dirección es? Hacia abajo. Entonces el ángulo es 0. Entonces esto es 1. Y de lógica, ¿verdad? Este bloque está bajando, el peso va hacia abajo, entonces el peso, simplemente el trabajo del peso es el peso por el desplazamiento, ¿verdad? Déjenme, saco lo que es la calculadora, ¿verdad? Eso significa que el trabajo del peso va a ser el peso, 12 newtons por el desplazamiento que 0.75, ¿verdad? Ya lo pasé a metros, 0.75. Entonces esto, muchachos, el trabajo de la gravedad me va a dar a mí 9.0 joules, ¿ok? Positivo, ¿por qué? Porque el peso va en la misma dirección que se va desplazando el objeto. Ahora, para ese mismo bloque, a mí me dicen cuál es el trabajo de la tensión. Entonces yo sé que sería la tensión por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿verdad? Solo para estos primeros dos lo voy a hacer. Entonces, en este caso, la tensión va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo entre la tensión y el desplazamiento, muchachos? Cero. Seguro que es 0. La tensión va hacia arriba. El desplazamiento va hacia abajo. Entonces,
es en realidad desde el desplazamiento hasta la tensión son 180 grados, ¿verdad? Ojo, van en direcciones opuestas. Y eso se lo pueden aprender ustedes. Como va en dirección opuesta, entonces esto es, en vez de pensar en 180, entonces simplemente pensamos que es negativo. El trabajo de la tensión va a ser negativo. ¿Por qué? Porque la tensión va hacia arriba y el desplazamiento hacia abajo. O sea, la tensión no es la que me está generando el desplazamiento, porque la tensión es la que va hacia arriba y el desplazamiento está haciendo hacia abajo. Entonces, en este caso, el trabajo de la tensión sería menos T por S, o en otras palabras sería T tiene un valor de 12, S tiene un valor de 0.75. Entonces el trabajo total de la tensión sería menos 9.0 joules. ¿Hay alguna pregunta con esto, muchachos? Muchas veces tenderíamos a pensar en eso, ¿verdad? Y no es que sea un error, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tender a pensar eso que dijeron, ¿verdad? Que el ángulo es cero. En efecto, sí, o sea, no hay, por decir así, un ángulo, pero el ángulo lo vamos a medir si una está en esta dirección y la otra está en esta dirección. Se mide, por ejemplo, si este es el desplazamiento y esta es la fuerza, se mide desde el lado del desplazamiento hasta el lado de la fuerza, ¿verdad? Entonces, por eso son los 180, ¿verdad? El desplazamiento lo voy a dibujar en rojo acá. Entonces el ángulo sería acá 180, ¿verdad? Ahora, ya no voy a pensar mucho los ángulos para el inciso B, ¿verdad? Porque debería de ser pues técnicamente bien sencillo para ustedes. Entonces B, me piden ahora sobre la caja de 20, ¿verdad? Me piden cuál es el trabajo de la fuerza de gravedad. Bueno, entonces la fuerza de gravedad, muchachos, simplemente de la figura, tanto de los diagramas de cuerpo libre, en este caso el desplazamiento va hacia acá, ¿verdad? Tanto de los diagramas de cuerpo libre como de la figura, ¿verdad? El desplazamiento va hacia acá. Y aquí las fuerzas que tenemos son normal, peso 1, tensión 1, fricción. ¿Cómo es la fuerza, el peso, con respecto al desplazamiento, muchachos? ¿Cómo es esta en relación al desplazamiento? Lo voy a poner aquí encima el desplazamiento, ¿verdad? Para que se mire bien. Este es el desplazamiento, delta X, digamos. ¿Cómo son? Perpendicular. Si son perpendiculares, ¿cómo es el trabajo de una fuerza perpendicular al desplazamiento? O bueno, simplemente la definición, ¿verdad? Ahí me dijo el compañero perpendicular, entonces aquí sería el peso 1 por el desplazamiento S por el coseno del ángulo 90, ¿verdad? Porque son perpendiculares, coseno de 90 es 0. El trabajo de la gravedad para el cuerpo de arriba es 0 joules. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento, no le contribuye en nada. O sea, el peso va hacia abajo, el desplazamiento es exactamente hacia la derecha. O sea, el peso no está contribuyendo en nada a ese desplazamiento, ¿verdad? Entonces el trabajo es 0. Entonces, si yo les pregunto cuánto es el trabajo de la fuerza normal de un solo con ver la figura, sin saber los valores, ¿cuál debería de ser su respuesta? ¿Cuál es el trabajo de la fuerza normal en este caso? Cero. Es 0 directamente, ¿verdad? Yo no, en realidad no ocupé calcular cuál es la normal, porque simplemente en la figura yo miro, no, la normal y el desplazamiento son perpendiculares, entonces yo ya sé que este trabajo va a ser igual a 0, ¿verdad? La normal no me está generando nada de trabajo en este caso particular. ¿Siempre va a ser así? La verdad que no siempre va a ser así. Hay situaciones en las cuales la normal puede generar un trabajo, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Luego, el trabajo de la tensión sería entonces la tensión
por el desplazamiento por el coseno del ángulo de ellos. Pero yo sé que esto es 1 porque van en la misma dirección, ¿verdad? La tensión va hacia la derecha, el desplazamiento va hacia la derecha. Por lo tanto, el trabajo de la tensión sería de 9.0 joules. No lo vuelvo a calcular porque yo ya sé, la tensión vale 12 y el desplazamiento 0.75 y es lo mismo que ya calculé acá y acá, ¿verdad? Entonces el trabajo de la tensión en la caja de arriba es 9.0 joules. ¿Por qué es positivo? Porque en la caja de arriba sí, la tensión es la que me está generando el movimiento o que va en la dirección del desplazamiento, ¿verdad? La tensión es la fuerza que está generando ese desplazamiento hacia la derecha. Y si nos preguntamos cuál es el trabajo de la fuerza de fricción. Bueno, entonces el trabajo de la fuerza de fricción es la magnitud de la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. En general, la fuerza de fricción, ¿cómo es con respecto al desplazamiento siempre, muchachos? Por definición. Paralela. Pero ¿va en la misma dirección o en dirección opuesta? Opuesta. La fricción siempre se opone al desplazamiento. Por lo tanto, sin ver la figura, esta siempre va a ser un trabajo negativo. Porque siempre el desplazamiento va a ser en una dirección, pero la fuerza de fricción va a ser en dirección opuesta. Eso siempre va a pasar, porque por definición la fuerza de fricción se opone al desplazamiento. Por lo tanto, ese ángulo siempre va a ser 180 y si nosotros vamos a la figura, en efecto, ¿verdad? La fricción va a la izquierda, el desplazamiento hacia la derecha, el ángulo que hay aquí es 180, ¿verdad? Entonces, esto es menos 1 y el trabajo de la fuerza de fricción terminaría siendo menos 9.0 joules. De nuevo, no lo vuelvo a calcular porque ya sé que la fricción es 12 de magnitud, que magnitud de 12, y el desplazamiento es 0.75 y es lo mismo que he ido calculando una y otra vez, ¿verdad? El inciso C, deberíamos de poder responderlo sin hacer ninguno de los cálculos anteriores. Es interesante, pero vamos a hacer el cálculo primero y después les voy a decir por qué no se ocupaba hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, el inciso C me dice, obtenga el trabajo total efectuado sobre cada bloque. Entonces recordemos, el trabajo total sobre el bloque 1, por ejemplo, sería la suma de todos los trabajos, que es el trabajo de la fuerza de fricción, más el trabajo de la tensión, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la gravedad. ¿Y cuál sería el método alterno? Ok, encuentro yo cuánto es la fuerza neta. Encuentro yo cuánto es la fuerza neta sobre el bloque. Y hago fuerza neta punto desplazamiento. Y lo calculo, pero es equivalente a hacer esto, ¿verdad? La suma de todos los trabajos individuales. Y esto pues, yo sé que este es 0, yo sé que este es 0, yo sé que este es 9, yo sé que este es menos 9. Por lo tanto, el trabajo total sobre el bloque 1 es igual a 0. No se genera trabajo total, ¿verdad? O sea, hay trabajos individuales, ¿cierto? La tensión está generando un trabajo, la fricción está generando otro trabajo, pero el trabajo total sobre el bloque es 0. ¿Y cuál es el trabajo total sobre el bloque 2? Sobre el bloque 2 solo hay dos fuerzas. Entonces sería el trabajo de la tensión más el trabajo de la gravedad. Y en el bloque 2 el trabajo de la gravedad pusimos que era 9 y el trabajo de la tensión menos 9. Por lo tanto, el trabajo total o el trabajo neto 2 también es igual a 0. ¿Ok? Y esos son trabajos totales. Y ustedes tal vez estará bueno esto, estará bien que este trabajo total sea 0. Muchachos, lo primero que me dijo el ejercicio, y lo voy a subrayar, o el primer dato importante que me da el ejercicio, lo voy a quitar y lo voy a volver a subrayar. Ya se quedó de que no puedo, ahí está. Al viajar a rapidez constante. Y el teorema trabajo-energía me dice a mí
que el trabajo total sobre un cuerpo o sistema o lo que sea es igual al cambio de energía cinética. Y la energía cinética yo sé que es un medio de la masa por la velocidad. Y si la velocidad es constante, entonces la velocidad final y la velocidad inicial es la misma. Entonces un medio de la masa por la velocidad menos un medio de la masa por la velocidad, esto me da cero. Entonces, en efecto, es imposible que ustedes saquen malo, por lo menos, o sea, sería, no es que es imposible que lo saquen malo, pero tienen todas las herramientas para revisar si su ejercicio está bueno. Porque como me dicen rapidez constante, desde ahí yo ya sé el trabajo total es cero, lo que significa que todas estas cosas me tendrían que cuadrar al final para que el trabajo total es cero. ¿Y cómo pueden encontrar el trabajo total? Ya vieron ustedes, se puede encontrar el trabajo total ya sea con la suma de los trabajos individuales o, si tengo la información, con el teorema trabajo-energía. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Lick, entonces, para revisar que el ejercicio está bueno, en la fuerza total siempre tiene que dar cero. No. Eso es específico a este ejercicio porque nos dicen este dato, ¿verdad? Viaja a rapidez constante. Eso solo es si viaja a rapidez constante, ¿verdad? Yo digo en este ejercicio. Si ustedes conceptualmente conocen si viaja a rapidez constante, entonces saben que la energía cinética es constante, porque la energía cinética se define en términos de la rapidez. Ahí me faltó ponerle los cuadrados, ¿verdad? Pero al final, aquí. Entonces eso es algo específico de este ejercicio. Por ejemplo, si este ejercicio no tuviera fricción, entonces esto ya no sería con rapidez constante, sino que tendría una aceleración. Y como tiene una aceleración, entonces, simplemente por el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Yo sé que esta no va a ser cero, porque el cuerpo acelera, o sea, cambia de velocidad. Pero si a mí me dan datos de velocidad y me dan datos de fuerza, yo siempre puedo comprobar, ¿verdad? El trabajo total me tiene que dar igual por este método, la suma de los trabajos individuales, como por este método, el teorema de trabajo-energía cinética. ¿Alguna otra consulta? Quedan 6 minutos, ¿verdad? Entonces fíjense bien, solo les voy a mostrar algo. No era este. Este. Ok, ¿qué hicimos esta semana? Hicimos, el día lunes vimos sección 3.4 y 5.4. El día martes fue un video de esta sección de los ejercicios. El día miércoles pusimos esto, ¿verdad? De acá. 6.1, 6.2, 6.3. No lo pudimos terminar. Entonces lo terminamos hoy, día jueves. Fíjense que el día jueves en realidad debería de tocar ¿qué? Problemas, muchachos. Y después de un solo se estira la parte de 6.4. Y después problemas de la 6.4. La sección 6.4 es extremadamente sencilla. Entonces lo que vamos a hacer es que el día de mañana, durante la primera media hora, 40 minutos, voy a hacer problemas también. ¿Ok? Y voy a terminar con la introducción de la sección 6.4, ¿verdad? Entonces el día de lo que tocara el día de que solo era la sección 6.4, vamos a hacer ejercicios de estos y problemas, ¿verdad? De estos. Y vamos a terminar con la sección 6.4. Y después queda un día solo de problemas, que vamos a hacer ejercicios tanto de la sección 6.1, .2 y .3 como la de 6.4, ¿verdad? Después entramos al capítulo 7. El capítulo 7 tiene más ejercicios propuestos porque pues tiene más, conceptualmente es mucho más importante este, ¿verdad? Y en efecto, lo que es el teorema trabajo-energía lo volvemos a utilizar en este, ¿verdad? Y si se preguntan por qué estamos saltándonos esto, ¿verdad? Es porque recuerden, estos que eran el feriado morazánico, no se dio y se va a dar si no me equivoco, se va a dar la primera semana
de noviembre, que sería esta semana de acá, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos en teoría adelantándonos de lo que ve en la programación, porque todos esos feriados se van a dar en esta semana 9. Bueno, eso sería todo por hoy, ¿verdad? Estoy pensando si tengo algún aviso. Todavía no subo el cuestionario que les dije que les iba a subir, que en vez de tarea de esta sección voy a poner un cuestionario. Entonces voy a subir un cuestionario de esto el fin de semana posiblemente. Y en cuanto lo suba yo les voy a avisar. Bueno, si no hay consultas o preguntas, entonces hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy.